tan precioso que nos dio, cuando a gran precio nos compró, a voces celebremos. Cautivo yo del diablo fui, a muerte condenado, la iniquidad en que nací me tuvo esclavizado, pues mi alma llena de temor buscó en vano un defensor, me perdí en transgresiones. Mis buenas obras sin valor no pesan en el juicio, mi ser desviado de su autor se inclina a todo vicio. Me hundí en desesperación, me fui muriendo en perdición, cayendo hasta el infierno. Mas con eterna compasión vio Dios mi desventura, de mi perdida condición, Él mismo halló la cura. Su fiel cariño paternal me compró un bálsamo vital, Dios Hijo fue el gran precio. Dios Padre al Hijo así habló, ya es hora de apiadarse. Ve al mundo tú, mi propio yo, que no podrá salvarse. Sé tú del hombre salvación, concédele del mal perdón, vivirás tú contigo. Oremos. Todopoderoso y clemente Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo creyente. Sosténnos firmes en tu gracia y en tu verdad. Protégenos y libéranos en momentos de tentación. Defiéndenos de todos nuestros enemigos y concede a tu santa iglesia tu paz salvadora. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermanos, pueden habilitar sus micrófonos. Aquellos que lo deseen. Como les anticipaba, entonces, nuestra meditación de hoy no va a estar tan enfocada en el Evangelio de San Juan. Por supuesto que la idea general sí tiene que ver con ello, pero vamos a estar tratando de responder básicamente a la pregunta de ¿qué es la reforma? Y también vamos a ver un poquito acerca de si hubieron o no otras reformas en la historia de la Iglesia y de qué se trata en sí la reforma. ¿Existen también reformas hoy en día o podemos decir que puede haber una reforma hoy en día? ¿Será necesaria? ¿No será necesaria? Bien. Hay varias interpretaciones, hay varias formas de entender la reforma. Vamos a intentar descubrir o explicar o comprender cuál es la forma correcta de interpretar la reforma y de entender. Porque hay muchas personas que explican los sucesos en relación a lo que aconteció en el siglo XVI con Martín Lutero. Por ejemplo, como comentaba nuestra hermana Miriam, que fue a un colegio católico y hablan de Lutero como un hereje. Entonces, de parte de muchos católicos romanos, Lutero fue uno de los más grandes herejes en la historia de la Iglesia, ¿no?
Para otros, Lutero es un gran ejemplo a seguir, para otros es uno de los mejores predicadores que ha existido, pero bueno, hay varias, como digo, hay varias formas, varias interpretaciones que rodean a la persona de Lutero, no solamente a él, sino a todos los acontecimientos que formaron o que fueron parte de este periodo de la historia, ¿no? Así como, por ejemplo, podemos mencionar dos interpretaciones acerca de qué significó la llegada de Cristóbal Colón a América. Bueno, algunos dicen que fue el choque entre dos mundos, donde unos lo ven de mala manera, como que aquí llegaron a invadir las tierras de los personajes o las personas que vivían en estas tierras y que vinieron a someterlos. Otros dicen, no, son las personas que trajeron el cristianismo a un continente pagano como lo era el continente latinoamericano, porque no existían más que religiones paganas aquí. Entonces, la llegada de Cristóbal Colón fue la salvación para ellos. Bueno, hay diferentes interpretaciones de los sucesos históricos. Nos vamos a enfocar hoy, por supuesto, en la Reforma. Vamos a traer cuatro formas de interpretar o de entender la Reforma. Estas formas de interpretación son descritas por uno de los teólogos luteranos más importantes del siglo XX, llamado Hermann Sasse, que realmente ha escrito mucho y ha escrito muy bien, una persona que fue un gran pastor y teólogo que entendía muy bien, no solo a Lutero, porque era un pastor que hablaba alemán y manejaba el alemán, sino que también convivió y fue perseguido por el nazismo, sufrió mucho durante toda su vida, y eso lo hizo aferrarse más a la palabra y a investigar mucho acerca de estos eventos. Y él es uno de los más centrados en ese sentido, o desde el punto de vista, por lo menos luterano confesional, acerca de qué ocurrió en esos tiempos, y uno de los más letrados también en la historia de la Iglesia. Entonces, Pastor Hermann Sasse diría que hay cuatro interpretaciones, o que todas las interpretaciones se pueden agrupar en cuatro grupos. La primera forma de ver la Reforma es una interpretación heroica de la misma. ¿Qué es una interpretación heroica? Es ver a la Reforma como uno de los grandes eventos que marcaron una época en la historia de la humanidad. Hermanos, ¿qué gran evento en la historia de la humanidad recuerdan ustedes que marcaron una época? Para dar ejemplos. Nacimiento de Jesús. Nacimiento de Jesús, bien. Desde de la existencia de Jesús para la humanidad se contó antes de Cristo y después de Cristo. Bien, bien. Es la venida de Cristo al mundo, de hecho, es el gran evento, ¿no? Para nosotros los cristianos, ¿no? Para otros es un evento más, pero... ¿Qué otro evento recuerdan? No necesariamente del ámbito cristiano, ¿eh? Puede ser para cualquier persona que vive en el mundo. Las guerras mundiales. Las guerras mundiales, excelente. Las guerras mundiales marcaron un antes y después y cambiaron la política, la cultura y muchas cosas en relación al... El mundo cambió, especialmente con la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió. Y también el viaje a la luna. ¿Cómo? Perdón. El viaje a la luna. Bien, como dice, un pequeño paso de un hombre, un gran paso para la humanidad. Algo así, ¿no? Bien. Y en el siglo XIX también la revolución industrial. La revolución industrial, bien, excelente. La abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud, bien. Entonces, hay grandes hitos, grandes sucesos que se interpretan como eventos que marcan la historia de la humanidad. Hay un antes y un después. Entonces, muchos piensan que la Reforma es esto. Un evento que marca una época en la historia de la humanidad. Y estos eventos siempre están protagonizados por grandes hombres, o hombres o mujeres, ¿no? Bueno, está incluido las dos. Personalidades que son destacadas. Por ejemplo, todos saben que el hombre que fue a la luna se llamaba, o más o menos, ¿recuerdan el nombre? Neil Armstrong, claro, es un estadounidense, nada tiene que ver con Chile ni con Argentina, pero conocemos el nombre, porque es reconocido por esa obra. ¿Quién fue el personaje que movió la liberación de la esclavitud? Abraham Lincoln. Martin Luther King. Bueno, hubieron varios. Abraham Lincoln. Sí. Políticamente sí.
Exacto. Entonces, De si que uno habla, por lo que ejemplo, consigue. si uno habla, por ejemplo, de quién luchó para defender, o en el apartheid, quién luchó contra el racismo en su época, Nelson Mandela. Mandela. Nelson Mandela. Entonces, identificamos grandes eventos con personajes, ¿sí? Y generalmente estos personajes son exaltados. Y para los que, especialmente los que los conocemos por los libros o por los testimonios de otras personas, los idealizamos en la mayoría de los casos. Y Martín Lutero es, querramos o nos guste o no, muchas veces es un personaje que idealizamos. Es aquel simple monje que se enfrentó a los imponentes enemigos, a la Iglesia de Roma, al papado y al mismo emperador, dueño del mundo, Carlos V, y le hizo frente, ¿no? Este tipo de interpretación heroica o interpreta los sucesos de la Reforma de esta manera. No estoy diciendo que está bien ni que está mal todavía. Solamente estoy diciendo que esta es una forma de verlo. Generalmente en esta interpretación se destaca cómo este personaje triunfa a pesar de recibir gran oposición y por el impacto social que generó, ¿sí? Entonces, sus acciones trajeron muchísimas consecuencias en el resto de la vida de las personas y producen un impacto en la vida por más que nosotros hoy hablemos de personas que vivieron hace miles de años o cientos de años, igual es como que su influencia aún se destaca y aún mueve a muchos, ¿no? Para tomar decisiones importantes en la vida, para saber qué hacer y qué no hacer, para saber de qué trabajar y de qué no trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, bajo esta interpretación, Lutero es visto como el héroe que nos liberó de la tiranía del Papa romano. Lutero es alguien que me motiva entonces en mis propias luchas diarias. Es un referente que me dice que si tengo fe y una convicción firme, puedo derrotar a todos mis enemigos, ¿no? Y ese enemigo, yo le puedo poner el nombre que quiero. Ese enemigo puede ser el cáncer, puede ser el presidente, puede ser mi vecino, puede ser el bebé que tengo en el vientre, pueden poner el nombre que quiera, pero él es alguien que me motiva a luchar por mis propias convicciones, ¿cierto? Bien, este sería entonces, la interpretación heroica nos presenta a Lutero como un Avenger, como un vengador o como el super Lutero, digamos, ¿no? Como un gran héroe que marcó la historia de la humanidad y que motiva a otras gentes a actuar como él. Esta interpretación, o esta es una forma en que las personas entienden e interpretan a la Reforma y a Martín Lutero. Bien, la segunda es la que conocemos como una interpretación histórico-cultural. Es ver la Reforma como una revuelta de la cultura europea. ¿Qué quiere decir esto? Que la Reforma, según esta interpretación, marca el inicio de una nueva era para la sociedad alemana y europea y marca también el camino a seguir para otras naciones, por ejemplo, para Chile o para Argentina o no sé, para todos aquellos que quieran seguir. Es un acto de emancipación o de liberación de los hombres hundidos en el oscurantismo de la Edad Media. Entonces, en la Edad Media había un contexto, había una realidad que se conoce como el oscurantismo, donde la gente seguía lo que la iglesia decía, pero al mismo tiempo la iglesia estaba corrupta, entonces llevaba a la gente por mal camino, y eso le hacía vivir en tinieblas, porque no estaba guiando realmente por la palabra de Dios, sino por las propias convicciones y intereses políticos, intereses económicos de los sacerdotes, que no eran sacerdotes en realidad, sino que eran puestos, comprados, etcétera, ¿no? Terrible. Por eso se llama oscurantismo, porque estaba todo mal, estaba todo corrupto, estaba todo hundido en las tinieblas. Entonces, la Reforma fue este acto de emancipación de una persona que dijo que se rebeló y que liberó a los hombres de estar hundidos, que les abrió los ojos, que los iluminó para abandonar esa condición en la que vivían, que venía fomentada ya desde toda la Edad Media, ¿no?
En este sentido, Lutero funciona como el gran pionero de la Reforma. Él la inició. Él fue el que encendió la llama clavando las 95 tesis ahí, ¿no? En las puertas de la iglesia. Él la inició, pero luego la Reforma continuó bajo el liderazgo de otros reformadores. Entonces, por ejemplo, hay muchas, la mayoría, por ejemplo, si ustedes van a una iglesia presbiteriana, una iglesia bautista, una iglesia congregacional, o una iglesia, incluso en algunas iglesias lamentablemente luteranas o pseudo-luteranas que no son confesionales, ellos hablan de reforma protestante, no de reforma luterana, porque ellos tienen la idea de que Lutero solamente inició, pero luego este trabajo fue continuado, por ejemplo, en Inglaterra por el rey Enrique VIII, en Suiza por Enrico Zwinglio y por Juan Calvino. Entonces, Lutero fue como el pionero de este movimiento, pero que después fue continuado este trabajo, porque Lutero no logró, y ahí es donde vienen estos comentarios de que algunos de aquellos que no están de acuerdo con toda la doctrina luterana, porque dicen que Lutero se despojó de algunas cosas de la Iglesia Católica Romana, pero le faltó. Entonces, por eso, estas son las personas que hablan de reforma protestante y no reforma luterana, como nosotros decimos. Lutero aquí se ve como aquel que descubrió el Evangelio, y con el Evangelio él inició un proceso de reformas sociales. Esto es una interpretación del tipo humanista, fomentada especialmente por el iluminismo o el racionalismo, la ilustración, como se conoce ese proceso, ¿no? Donde la razón comenzó a gobernar y a ser la fuente de la verdad para los seres humanos. Recuerden que ¿quién era el que tenía la razón? ¿Quién tenía la verdad en sus manos en la Edad Media? ¿Recuerdan? El Papa, la Iglesia. Lo que la Iglesia decía, lo que el Papa decía, eso era palabra de Dios. Y eso era la verdad. Como Lutero rompió con esto al decir, si el Papa contradice la Escritura, entonces no voy a respetar la palabra del Papa, porque la palabra de Dios la encontramos en la Escritura, y ella es la norma y jueza de todas las doctrinas. Si el Papa se aparta en su doctrina, en su enseñanza de lo que enseña la Escritura, entonces no lo voy a escuchar y no tengo que escucharlo. Entonces Lutero es este que descubre el Evangelio y que comienza un proceso de varias reformas. Pero en este sentido, en esta interpretación histórico-cultural, es la razón del hombre, al fin y al cabo, quien termina definiendo qué es verdad y qué no. Entonces ya no es la iglesia, entonces no son los sacerdotes los que van a decirme qué es verdad y qué no, soy yo mismo y mi razón, el que digo qué es verdad y qué es mentira. ¿Sí? No necesito de mediaciones. Por eso este movimiento fomenta la libre lectura de la Biblia, sin lentes o sin pastores que me orienten, o sin el catecismo, o sin las confesiones, sino que fomenta una libre lectura de las Escrituras, ¿no? La libre relación, una relación directa del cristiano con la palabra de Dios, con la Escritura en este caso, ¿no? Entonces, esta es una interpretación, como digo, humanista, y que llega a su punto cúlmine en este proceso, en este tiempo, en el siglo XX más o menos, como digo, con el iluminismo, pero que después claramente mostró, o como diríamos en Argentina, sacó la hilacha, porque si empezamos a mezclar la razón con lo que Dios enseña en su palabra, nos terminamos perdiendo, como así finalmente los grandes teólogos de la Ilustración o del Iluminismo terminaron incluso cuestionando la veracidad de la misma palabra de Dios y las Escrituras. Pero bueno, esta es una forma de interpretar la Reforma. Lutero la comenzó, después Calvino y Zwinglio la continuaron, el rey Enrique VIII cada uno en su lugar, en su contexto, y así también nosotros tenemos que tomar lo que nos gusta de lo que Lutero hizo y aplicarlo en nuestro contexto, que no tiene nada que ver con el contexto de Lutero. Eso es como este tipo de interpretación. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí, más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Hay una tercera forma de interpretación que se llama la interpretación nacionalista.
Es decir, que esta no es tan común acá. Las dos primeras sí son comunes en nuestros contextos. Esta no es tan común acá porque no somos alemanes, por supuesto, pero en Alemania fue muy fuerte la forma o la interpretación de ver a la Reforma como un evento en la historia de la nación alemana. Ver la Reforma como la protesta de los alemanes y algunos nórdicos contra el sistema religioso romano. Es la búsqueda de una iglesia y un gobierno alemán, autóctonos, antes que un gobierno gobernado por la gente de afuera, ¿no? Es decir, los alemanes dicen, orgullosos, nosotros nacimos en esta tierra, nosotros tenemos que gobernar. Entonces, Lutero es un ejemplo que me motiva o que me guía a hacer esto, a liberarme de los gobiernos del Imperio Romano en este caso, ¿no? Y por supuesto que está muy, muy metido el tema de la raza aquí y de ver a una raza como superior a la otra, ¿no? Entonces aquí Lutero funciona como un gran líder político o como un referente político. Esta forma de visión se entiende también porque los mismos nazis usaron ciertos escritos de Lutero sacados de contexto para su propia propaganda, ¿no? Y también otras organizaciones políticas alemanas nacionalistas, ¿no? Que usaron, por ejemplo, algunos escritos de Lutero contra los judíos para fomentar la xenofobia, ¿no? Bien, pero bueno, esta no, como digo, no es tan parte de aquí o tan propia de nuestro contexto. Las dos primeras sí suele haber mucho de esto dando vuelta. Bien. ¿Cuál es el problema con estas tres tipos de interpretaciones, con estas formas de entender la Reforma? A Lutero como héroe, según la interpretación heroica, o desde la perspectiva histórico-cultural, a Lutero como aquel que comenzó el trabajo, que generó un tipo de cambio, pero que nosotros tenemos que apropiarnos de las ideas que nos sirven de él y aplicarlas en nuestro propio contexto, en nuestra cultura, o aquella interpretación nacionalista de la Reforma. Básicamente el problema de estas tres que están fundamentados, tienen el mismo origen que le lleva a hacer tres interpretaciones erróneas de la Reforma, es que las tres entienden al ser humano como protagonista de la historia, como su propio salvador. Entonces, Lutero es un gran ejemplo para mí que me enseña cómo luchar con mis propios demonios, con mis propios desafíos, con mis propios problemas. Lutero tiene algunos elementos que me sirven para aplicarlos en mi propio contexto y así liberarme, pero están todos enfocados en el reino terrenal. Ninguna lo piensa en términos espirituales, o incluso terminan confundiendo una cosa y la otra, porque estos tres puntos de vista son antropocéntricos, están centrados en el hombre. Dios y su palabra, no es que está ausente Dios y su palabra, no, está presente, pero Dios y su palabra son instrumentos para lograr fines sociales, terrenales y temporales, instrumentos de los hombres, ¿sí? El problema también con esto es ver justamente los grandes problemas de la humanidad en términos seculares, o en términos solamente terrenales, y los grandes logros al mismo tiempo en grandes obras de los hombres. Por ejemplo, si lo comparamos con el Éxodo, es como si los judíos dijeran, nosotros somos el pueblo de Dios, porque nosotros nos liberamos de Egipto. Nosotros escapamos del faraón y de todos sus carros. Moisés nos motivó, Moisés nos lideró en nuestra liberación de la cautividad que sufríamos bajo este imperio de Egipto, ¿no? En este caso podríamos comparar Egipto con Roma y Lutero con el pueblo judío, ¿no? O el pueblo alemán con el pueblo judío, perdón. Y ya Moisés con Lutero. Pero en las escrituras y en los salmos no se habla de esa manera y sería algo muy loco y muy ciego decir que el pueblo judío o el pueblo hebreo se salvó a sí mismo. Porque fue al contrario. El pueblo hebreo, cuando estuvo la decisión en sus manos, terminó cayendo preso de los imperios.
del mundo, de los imperios paganos como Egipto, solo porque Dios se apiadó de ellos y le envió a su siervo Moisés, y Dios estuvo con Moisés y acompañó a Moisés y guió a Moisés, y Moisés guió al pueblo de Dios, pero por consejo de Dios y por las decisiones de Dios, y porque Dios les mostró el camino y los sacó de Egipto. Por eso dice claramente en la Escritura que Dios sacó de Egipto al pueblo, no motivó al pueblo, no lo llamó a que saliera, no. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Es como que Dios es el que con su mano los tomó y los llevó. Bueno, así también sucede en este caso en la Reforma. Si entendemos que con estas tres interpretaciones es como si estuviéramos diciendo la iglesia, no, es que el pueblo alemán se liberó de las garras de los romanos, del papado. Es como si estuviéramos diciendo Lutero nos motivó, nos capacitó para ser grandes líderes y salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Etcétera. Y aquí hay un grave problema, por supuesto, con la gravedad del pecado que afecta a toda la raza humana, porque estas interpretaciones consideran a algunos seres humanos como menos pecadores o incluso mejores que otros. Entonces, los nazis se creían que los alemanes eran una raza superior, que los judíos eran una raza inferior, y por eso debían prevalecer y ser asesinados. Y así pasa, en la misma historia se repite de tantas maneras, blancos, negros, hombre, mujer, mujer, hombre, el feminismo, el machismo, etcétera, ¿no? Y todos los ismos que puedan haber. Entonces, algunas de estas interpretaciones también tienen que ver con esto. Pero estas interpretaciones, por sobre todo, pierden la perspectiva de que nosotros, los seres humanos, somos y existimos en Cristo. Él es el centro de la historia y Él es el protagonista de la historia por excelencia, porque Él es el creador de todas las cosas y el que las sostiene. Él es autor y consumador de nuestra salvación, no el medio por el cual nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Entonces, Él es autor y consumador de la fe, dice el apóstol en Hebreo. Entonces, hay varios problemas con entender la Reforma de algunas de estas maneras. Por supuesto que para muchos luteros, y con razón, es un héroe, porque Lutero realmente fue un genio y produjo muchísimos cambios sociales, muchos cambios buenos para la sociedad alemana. Por supuesto que Lutero puede ser la motivación para un alemán que se sienta oprimido por las invasiones de los árabes, de los turcos, y que lo lleve a defender su propio país, por supuesto. No estamos negando eso. Pero lo que sí estamos viendo que si esta es solo la única perspectiva acerca de que la Reforma es nada más que esto, algo que sucedió en términos humanos, o solamente en la historia humana, con resoluciones de conflictos y consecuencias solo terrenales y sociales y temporales, estamos perdiendo de vista lo más importante, que fue la Reforma. Y que ahora vamos a llegar a eso. La cuarta interpretación de qué sucedió en la Reforma o qué es la Reforma es la interpretación cristológica de la Reforma. La Reforma como un episodio en la historia de la Iglesia. Historia de la Iglesia que comenzó ya en el Antiguo Testamento, que se cerró en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que continuó también en su camino y que continúa hasta hoy en día. Pero la forma correcta, desde un punto de vista cristiano y de la fe y de las Escrituras, de entender la Reforma es verla como un episodio en la historia de la Iglesia de Cristo, del pueblo de Dios, de su propio santo pueblo cristiano, en base a aquella definición de iglesia que habíamos dado domingos anteriores, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo que está formada por todos aquellos que creen en Él, que están unidos a Él por la fe, que no distingue raza, que no distingue posición económica, sexo, nada. Bajo esta interpretación cristológica, Dios es el gran protagonista y el Salvador.
Lutero no es más que un mero siervo o instrumento de Dios por el cual el Señor purificó a su iglesia con la verdad del Evangelio. De vuelta, porque esto es importante. Dios es el gran protagonista y el salvador de la iglesia, de su pueblo, de la humanidad. Lutero es un mero siervo o instrumento de Dios por el cual el Señor purificó su iglesia con la verdad del Evangelio. Lutero no era ninguna clase de superhéroe. Era una persona muy inteligente, eso es lo máximo que podemos hablar de él. Y como predicador fue excelente y tenía una claridad de las escrituras que sobrepasa a cualquier teólogo que hoy pueda existir. Pero era un hombre pecador, era un hombre que cometió muchísimos errores, entonces él no es el Salvador. Y Lutero nunca habló de sí mismo como el Salvador, nunca creyó en él como el Salvador, sino que él enseñó que era siervo para proclamar y apuntar con su dedo, como recordarán, aquel que es el Señor y el protagonista de la Reforma y el gran Salvador de la Iglesia, que es Cristo mismo. Por eso la Reforma no es la historia heroica de un individuo que nos inspira. Tampoco es el triunfo de una determinada raza, de una nación, de una etnia que estuvo esclavizada por sus opresores. La Reforma es Dios apiadándose, teniendo misericordia de su pueblo y llamándolo al arrepentimiento por sus pecados y llamándolo a la fe en sus promesas. Dijo Lutero, de entre sus frases más conocidas: yo no hice nada en cuanto a la Reforma, la palabra de Dios lo hizo todo. Antes de morir dejó esta nota diciendo: somos mendigos, esa es la verdad. Si Dios no actúa, si Dios no hace las cosas, de nada sirve lo que nosotros hagamos. Somos necesitados delante de Dios. Nada bueno pueden hacer de nosotros. Este no puede ser un héroe, este no puede ser un ejemplo a seguir en términos de imitación para lograr algo bueno, ¿no? Pero sí es aquel a quien Lutero predicó y enseñó. Pero hermanos, la reforma luterana no fue la única reforma en la historia de la iglesia, ni siquiera fue la más importante. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Antes de continuar, quiero saber si tienen preguntas o comentarios al respecto hasta ahora. No, está claro. Bien. ¿Podemos continuar entonces? Sí. Bien. ¿Qué otra reforma conocen en la historia de la iglesia? La confesión de Augsburgo es una reforma. La publicación o la Confesión de Augsburgo es uno de los eventos que forman parte de la Reforma Luterana. Ah. Está incluido dentro de la Reforma Luterana. Ah. De hecho, fíjense, por ejemplo, cómo el evento, ¿cuál es el evento más recordado o que más rápido se hace alusión cuando hablamos de la Reforma? Las tesis. Claro, cuando Lutero clava las 95 tesis. En la catedral. En la iglesia de Wittenberg. Pero, a ver si me Pero fueron eso siguiendo. también no es parte de la reforma, las 95 tesis. Bueno, ¿de qué es parte? De Sí es todo parte. Pero la pregunta es si es el evento más importante o no de la Reforma. ¿Con qué interpretación de las que vimos? Porque hemos visto la cristológica, la nacionalista, la histórico-cultural y la heroica. ¿Con cuál de estas coincide más el ver a la Reforma como el evento más importante de la Reforma a Lutero clavando las 95 tesis? Histórico-cultural. ¿Quién da más? Yo digo heroica. Bien. Sí, puede ser heroica, Sí, porque es heroica. porque él fue el héroe, en realidad. Claro, porque Se enfrentó a todos. Claro, porque incluso las 95 tesis no son doctrina de la iglesia luterana.
las 95 tesis no forman parte de nuestros credos y confesiones. Por más que Lutero las escribió y por más que fueron como un evento muy polémico y que desató muchas cosas, no son doctrinas, porque hay cuestiones, incluso en las 95 tesis, Lutero en esa etapa, en 1517, todavía no tenía muy claro lo de la justificación por la fe. Lo que él estaba protestando era contra algunos abusos muy evidentes. Pero la 95 tesis, claro, se ve a Lutero ahí clavando, y eso como que motiva, ¿no? Porque ¿qué está haciendo este monje? Está desafiando al Papa, ¿no? Pero no es una interpretación cristológica. Ahí no hay Cristo. Ahí solamente hay un ser humano que está desafiando a otro ser humano, ¿no? ¿Qué otras reformas? ¿Conocen otras reformas o no? De toda la historia, desde la creación hasta el día de hoy. La verdad es que no. ¿De la iglesia se refiere? ¿Sí? De la historia de la humanidad, si quieren. Los 10 mandamientos. Bien, podría ser, sí. Sí. Es uno de los eventos más importantes donde Dios trae la ley para su pueblo. Bien, excelente. Bien. Bueno, ¿Sí, Marinela? es bueno, podríamos citar también, creo que es no sé si como reforma, pero como un hecho importante, la muerte de Cristo también y su resurrección. Eso fue. Bien, es un buen punto y lo voy a retomar después, pero es un buen punto. Bien, para los que no sabían, en el Antiguo Testamento hubieron reformas. En la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento hubieron reformas. De hecho, algunos de los reyes de Israel, o sea, del pueblo de Dios, se conocieron como reyes reformadores. Así se conocieron. Entonces, para que entremos un poco en contexto, cuando Adán y Eva son expulsados del Edén y comienzan a formarse los primeros hombres, se conoce como el tiempo después de los patriarcas, porque viene Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Después viene, ¿qué personaje importante viene? Moisés, que es el patriarca por el medio del cual Dios guió a su pueblo en liberación de Egipto y los condujo a la tierra prometida. Después, en la tierra prometida, ese tiempo, el pueblo de Dios estando en Canaán, ¿por quién fue liderado? ¿Recuerdan? ¿Quiénes lideran al pueblo después de Moisés y Josué, que fue su sucesor? Noé. No, Noé es del Génesis. Ah, Abraham. Fíjense en los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo. Génesis, tenemos los patriarcas, Éxodo, Moisés, y al final, Josué también. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, son todos libros donde estuvo Moisés como protagonista. Después de Deuteronomio, ¿cuál viene? Josué, que fue el reemplazante de Moisés. Después de Josué, ¿qué libro viene? Jueces. Jueces, los jueces o caudillos, que fueron los que lideraron al pueblo de Dios. ¿Sí? En este tiempo donde ellos tenían que expulsar las naciones paganas de Canaán, de la tierra prometida, bueno, ellos fueron liderados por los jueces. Y cuando moría un juez, el pueblo, en vez de espantar a los paganos, se unía con ellos y hacía fiesta con ellos, comían asado con ellos. ¿No? Entonces, así termina el libro de Jueces. Después de Jueces, ¿qué vienen? ¿Los profetas? Antes de los... Bueno, sí, pero en la Biblia, Josué, Jueces, tenemos la historia de Ruth, y después... Samuel. Primera Samuel, Segunda Samuel. Reyes también. Primera Reyes, Segunda Reyes, y... Primera Crónicas y Segunda Crónicas, que son libros históricos que nos cuentan el tiempo de los reyes de Israel. ¿Sí? En el que gobernaron los reyes de Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? No sé si el primero. No.
¿Cómo? Saúl, pero para no ser, no Saúl, estoy segura si correcto. fue Saúl, sí, Saúl. perfecto. Pero a Saúl no le fue muy bien. ¿Quién lo reemplazó? ¿Y quién fue el gran rey de Israel por excelencia? David. David. Bien. David fue el gran rey de todo Israel, del pueblo de Dios. Después le siguió su hijo. ¿Cómo se llamó su hijo? Salomón. Salomón. Bien. Salomón metió la pata. Estuvo muy bien mucho tiempo, pero después metió la pata porque se empezó a meter con mujeres paganas, empezó a traer el culto y los ídolos de los dioses de las mujeres con las que se casaba con mujeres moabitas, con mujeres de Egipto. Entonces, bueno, fue por mal camino el hombre. Miren, por qué. Y después, con los hijos de Salomón, lo que sucede es que esa nación unificada, que era un solo reino, se divide en dos. ¿Ya? Se divide en dos. Entonces, en todo el pueblo de Dios hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, podemos decir de la tierra que siempre estudiamos en la Biblia, en los evangelios, de la mitad para arriba y de la mitad para abajo. Entonces, donde estaba Jerusalén era el reino del sur, era conocido como el reino de Judá. El reino del norte, que por ejemplo, Samaria y las regiones de la mujer cananea, por ejemplo, esa era conocido como el reino de Israel. Entonces, reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. ¿Sí? Ahora, cada uno tenía su rey, pero Judá era el primogénito de Jacob. Entonces, la línea de los descendientes de David también se fue por el reino de Judá. ¿Sí? Hubieron varios reyes en Judá. Uno de esos reyes que gobernó entre el 639 y el 608 APP antes de Cristo fue Josías, que gobernó entonces en el reino del norte o del sur, del sur, el reino de Judá, en el sur. El significado del nombre del rey Josías es algo así como el Señor me apoya o el Señor me ha sanado, depende de la traducción. Es Yossi-Yahu, algo así en hebreo. Entonces Josías fue un descendiente directo de David y fue un antepasado de Jesús. De hecho, figura en la genealogía que está en Mateo. ¿Alguien que tenga para leer Mateo 1, versículo 10? Mateo 1. ¿Uno cuánto? 10. 10. Acá está, lo tengo. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Bien, esa lista que está leyendo la hermana Marianela es la lista de los antepasados de Jesús. Va a seguir, bueno, entonces dijo Ezequías, que era un rey de Judá, que es el bisabuelo de Josías, engendró a Manasés, que era el abuelo, y Manasés engendró a Amón, que fue el padre, y Amón engendró a Josías. La mayoría de los reyes de Judá hicieron lo mismo que terminó haciendo Salomón, irse tras los dioses paganos, metiéndose donde no tenía que meterse. En lugar de seguir el consejo de la palabra de Dios, seguía el consejo de las naciones paganas, porque eran imperios más grandes y más prósperos. Entonces, eso es lo que hacían. Entonces, el contexto, de hecho, en el que gobierna Josías es de un pueblo que está hundido en la idolatría, donde en el mismo templo de Dios tenían imágenes de los falsos dioses paganos, como lo habíamos visto, como Acera, por ejemplo, como los Baales, ¿no? Entonces, por Manasés, el abuelo de Josías, fue un rey que se dedicó a reconstruir altares paganos en el territorio de Judá. Amón, ya siguiendo la línea de aquel que comenzó con la idolatría, bajo el reinado de Amón, el pueblo vivía bajo una depravación moral tremenda. Entonces, ese es el reino que recibe Josías, este rey, que era bisnieto de Ezequías. Ezequías es el otro rey que se considera rey reformador, porque fue un rey piadoso, un rey que confió en Dios. Ezequías fue un rey que vivió en tiempos de Isaías. No sé si conocen la historia
pero Ezequías, o Jerusalén estuvo a punto de ser invadida por el imperio asirio, que tenía miles y miles de soldados a la espera de entrar en la ciudad, pero Ezequías confió en que el Señor lo iba a salvar, confió en la promesa que Dios le había hecho por medio del profeta Isaías, y entonces en una noche el ángel del Señor mató, creo, no recuerdo ahora, no tengo el número, perdón, pero eran como 180.000 soldados asirios. Y esto está relatado no solo en la historia, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sino también en historias de los mismos asirios. Creo que lo explican que hubo una especie de plaga o algo así, ellos no entienden, pero lo explican así, como que pasó algo, tratan de explicar lo que sucedió ahí, ¿no? Entonces, Ezequías fue uno de los reyes piadosos, reformadores, que vamos a ver ahora qué significa que eran reformadores, y el otro fue Josías. En tiempo de Josías, uno de los profetas más importantes, sino el más importante, era Jeremías. Y el trabajo de Jeremías siempre fue reconocido como el de llamar a Judá al arrepentimiento. ¿Sí? Esa era su misión. Por eso también le fue tan mal. Mal en el sentido de que fue perseguido, maltratado, etc. Bien, ¿algún voluntario para leer lo que dice 2 Reyes 1 al 2? Así como está en la placa. Ok, dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Dice la Escritura que Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. Era un niño. Bien. Era un Comenzó bebé. muy pequeño a gobernar, a los 8 años, ¿no? Y reinó 31 años. Y dice en este texto de 2 Reyes que él hizo lo recto a los ojos de Dios, se portó bien delante de Dios. Pero esto no quiere decir que no era pecador, Claro. sino que confiaba en Dios y en sus promesas. Vamos a ver qué hizo básicamente Josías. Bien. Dando... a ver... Perdona, me falta una placa, pero vale, se los comento, no sé qué pasó. Bien. Le resumo lo que sucede porque me faltó una placa, no sé qué pasó. Josías, en uno de esos días que estaba gobernando, envía a un sacerdote llamado, no me acuerdo el nombre, era complicado, lo tenía en la placa, perdón. Le envía a uno de sus escribas, perdón, al templo con el fin de que visite al sacerdote y que restauren y que reparen el templo de Jerusalén, que había sido destruido por las naciones paganas y que estaba en mal estado. Entonces él dice, bueno, vamos a hacer la mantención en el templo de Dios. Y cuando este escriba va al templo, se encuentra con el sacerdote y el sacerdote le dice, el sumo sacerdote, perdón, le dice que encontró un libro y se lo da y se lo lee. Entonces, este libro que habían encontrado era el libro de la ley, porque había estado perdido, oculto. Era como que ellos tenían la Biblia, pero la tenían guardada ahí en un cajón, ¿no? En el templo. Estaba en la iglesia la Biblia. Nadie en el pueblo conocía la Biblia. Estaba ahí, encajonada, guardada. Y este sumo sacerdote la descubre, se la lee al escriba. Y el escriba lo que hace es lo mismo. Se la lleva al rey Josías. El rey Josías lo ve y escucha la lectura que le hace el escriba. Y al escucharla, entonces, al escuchar esta lectura, lo que él hace es se rasga las vestiduras en señal de arrepentimiento y decir, pucha, estamos mal realmente, ¿no? Porque se había dado cuenta, no se había dado cuenta cuán perversa era la situación de su pueblo, solo hasta cuando se le leyó el Pentateuco, o el libro de la ley. La historia de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, toda la historia de que pasó desde la creación, pasando por Noé, Moisés y todo eso. Cuando escuchó esa lectura, él se sintió mal. Entonces, ¿Tengo una consulta, Pablo? sí.
Cuando estabas mencionando anteriormente que los reyes, bueno, hicieron cosas, adoraciones paganas y todo, estaban los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Y por qué los profetas, que eran los no sé si enviados, la voz de Dios, no pararon la situación ahí? Es que Cuando estaban haciendo, se apartaron de Dios, o no había profetas en ese momento. en este tiempo sí. De hecho, como dijimos, estaba Jeremías. Lo que pasa es que el pueblo no Ujú. escuchaba. Por eso Jeremías se Como, lamenta constantemente. por eso el otro Mm, libro de Jeremías se llama Las Lamentaciones de Jeremías. sí, claro. Porque él habla y profetiza de parte de Dios, ¿Y estos predica el sacerdotes arrepentimiento. qué hacían, estos sacerdotes? ¿Qué Bueno, papel tenían? ¿O el, era...? los sacerdotes básicamente se dedicaban al templo y a la actividad del templo, a los rituales, a sacrificar, a hacer los sacrificios. Ya. Y los escribas estaban dedicados a copiar los manuscritos, copiar los libros, etc., ¿no? Solamente el profeta era el que ponía orden, pero No, el profeta, no era escuchado tampoco. el profeta, lo que se dedicaba el profeta era era el que tenía comunicación con Dios. Entonces, si Dios tenía algo que decir, lo hacía por medio del profeta. Era la voz de Dios. El escriba se dedicaba a copiar la escritura y el sacerdote a hacer los sacrificios. Es como que el profeta era el que, por así decirlo, hoy todos son pastores aquí, ¿no? O lo conocemos como pastores, pero el profeta era el que predicaba, el sacerdote era el que celebraba la Santa Cena y los escribas eran los que daban catequesis, algo así. Ya. Hoy está todo fusionado, ¿no? Pero más o menos era así. Entonces, Gracias. bueno, no sé por qué me faltó esa placa, pero entonces, dando cuenta Josías, al escuchar que se le leyó en el libro de la ley, que se le leyó la liberación de Egipto, que se le recordó el pacto que habían hecho con Dios, de que si ellos cumplían los mandamientos iban a ser una nación próspera, pero si ellos no cumplían, ¿qué pasaba? Venía la ira de Dios. Entonces, como escuchó eso y lo tomó en serio, como palabra de Dios, dándose cuenta de la tremenda situación en la que el pueblo se encontraba al no haber guardado el pacto de Dios y su mandamiento, Josías temió por él, por su propia vida y por la nación bajo su cuidado, porque estaba claro que todos ya estarían bajo la ira de Dios. Entonces, Josías envió a sus escribas y sacerdotes a consultar ante los profetas acerca de qué es lo que pasaría con él y con el reino de Judá. Entonces él se entera, lee la Biblia y ve, uy, la verdad que estamos mal. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces eso es lo que envía a preguntar a Dios. Pregunta a los profetas para que Dios les responda qué iba a pasar con ellos. Y Dios responde ante el planteo de Josías y responde por medio de los profetas, diciéndole que debido a la idolatría del pueblo, este caería bajo juicio. Este juicio se ve cuando Babilonia, cuando Asiria, que son los grandes imperios que rodean allí, toman cautivos al pueblo de Dios y los hacen sus esclavos, ¿no? Como bien saben, en lo que viene más adelante, después de que esta división de reinos, es que el imperio de Babilonia conquista los territorios del pueblo de Dios y se los lleva prisioneros a su nación, ¿cierto? Entonces, y ahí ellos son gobernados, por ejemplo, en tiempos del profeta Daniel, quien gobernaba en ese territorio era el rey Nabucodonosor, perdón, el rey Darío, y antes Nabucodonosor, que son reyes de Babilonia y después del imperio que le conquistaría, que sería Persia. Después de Persia viene Grecia, y después de Grecia vienen los romanos recién, en tiempo de Jesús. Pero bueno, todo eso son profecías de que el pueblo caería bajo juicio, caería como esclavo de las naciones, pero Dios le dijo a Josías que debido a que el rey había mostrado frutos de arrepentimiento, él terminaría sus días en paz. Por lo menos la ira de Dios iba a venir, pero no iba a venir sobre el pueblo que estaba bajo su cuidado. ¿Ya? Bien. ¿Qué hizo entonces el rey Josías? Dijo, bueno, si Dios... No, me voy a quedar tranquilo porque total Dios
no va a mandar su ira mientras yo esté vivo, ¿no? Y me prometió que yo iba a estar en paz. No se quedó de brazos cruzados. ¿Qué hizo el rey Josías? El rey, entonces, dice 2 Reyes 23, 1 al 2, el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él. Y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Como vemos la imagen, ahí están los sacerdotes, los escribas, están los hombres, las mujeres y hasta los niños están ahí. ¿Qué hizo ahí? Ahí leyó de modo que todos oyeran todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Y así comienza toda reforma, predicando de vuelta la palabra de Dios, recordando al pueblo lo que Dios nos enseña en su palabra, sobre la ley, los mandamientos y las promesas, el evangelio. Pero eso no fue lo único que hizo. Después de leer el libro del pacto, del Pentateuco, el libro de la ley, que habían encontrado los sacerdotes en el templo, pero fíjense cómo estaban hundidos, o cómo estaba perdido el pueblo que no tenían la Biblia, que es muy similar a lo que sucedía en la Reforma, o antes de la Reforma, en tiempos de la Edad Media, bajo el oscurantismo papal, donde la gente no conocía la Biblia. Bien. La reforma de Josías. Josías, ¿qué hizo? Mandó que quitaran del templo todo utensilio que fuera hecho para dioses paganos y que los quemaran. Después, quitó de sus puestos a todos los sacerdotes idólatras. Después, sacó toda imagen de dioses falsos del templo y redujo a cenizas todo aposento usado para la prostitución idolátrica. Había algunas prácticas propias de los pueblos paganos que se hacían en el mismo templo, y en las mismas habitaciones del templo se hacían estas cosas. Entonces, todo eso él lo sacó, ¿no? Y no solo lo que estaba en el templo, también quemó los altares paganos que estaban en los cerros alrededor de Jerusalén y en el territorio de Judá. En fin, Josías eliminó, destruyó y quemó todo lo que su padre y su abuelo habían construido, pero porque eran en favor de los dioses paganos, ¿no? O sea, mandó quemar todo eso. Incluso los sacerdotes idólatras que no se arrepentían eran quemados y sacrificados. Bien, ¿qué hizo además de eso? Mandó al pueblo a celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque en el libro de la ley dice, ¿qué mandaba? ¿Cuál era la cosa más importante? Celebrar la Pascua del Señor. ¿Recuerdan cuando estudiamos sobre la Pascua? ¿Qué debía pasar en la Pascua? Que no era solo comer, por supuesto, era comer el cordero. Pero ¿qué además sucedía? ¿Por qué era importante? ¿De qué se hablaba? De cómo el pueblo de Israel, Dios lo liberó de Egipto. Bien, entonces, si no había Pascua, quiere decir que no estaban contando la gran obra de salvación de Dios. Entonces, claro que el pueblo se va a olvidar. Entonces Josías restaura la celebración de la Pascua, restaura la comida de salvación. Dice, así como está en la placa, 2 Reyes 23, 21 al 23. ¿Algún lector, por favor? El rey dio a todo el pueblo la siguiente orden: celebren la Pascua del Señor su Dios, tal y cual está escrito en el libro de este pacto. La Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá, pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías, en honor del Señor. Bien, esto sí está literal de la Biblia. Desde los tiempos de los jueces, ninguno de los reyes que antecedieron a Josías, celebró la Pascua, que era lo más importante, la fiesta más importante para el pueblo de Dios. No la estaban celebrando. Algo andaba mal. Y Josías, ¿qué hace? La vuelve a celebrar.
¿Y la Pascua es en honor de quién? ¿De Josías? No. ¿En honor del pueblo? Mucho menos. Es en honor del Señor, por las grandes proezas que Él hizo, que es el mismo espíritu de la Reforma Luterana. Bien, las reformas finales de Josías. Dice, en cumplimiento de las palabras de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilcías, así se llamaba, había hallado en el templo del Señor, Josías acabó también con los encantadores, con los adivinos y terafines, que eran una especie o algo parecido a esto, y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Terminó con todas esas cosas, ¿no? Dice, así concluye este capítulo, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera toda la ley de Moisés. Yo no sabía la historia de Josías, pero qué interesante, qué maravillosa. Nunca lo había escuchado. Para mí es nuevo saber que del rey Josías. ¿Vieron cuántas similitudes hay con lo que sucedió en la Reforma Luterana en el siglo XVI? Un pueblo que no conoce la palabra de Dios, un pueblo que está hundido en idolatría, que mezcla el cristianismo con otra religiosidad popular, con otros santos, con otros dioses. Y aquel siervo de Dios que reinstaura o la predicación propia de la palabra, que lo primero que hace es eso, reunir a todo el pueblo en torno a la palabra de Dios, y después, por supuesto, celebrar la Pascua, llamar al pueblo a celebrar la cena del Señor, porque la Pascua es la cena del Señor. Las similitudes en este caso no son coincidencias. Esto es porque es Dios mismo el que obra detrás de todos estos personajes, por más que haya miles de años de distancia entre ellos y que sean de distintos lugares y distintas razas, etc., ¿no? Bien, a la espera de una reforma definitiva. Después del reinado de Josías, sin un líder piadoso que les recordara el pacto, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo otra vez vuelve a caer en la idolatría. Vuelve a ofrecer sacrificios a ídolos paganos. Y así sería el círculo vicioso de este pueblo de Dios, el pueblo judío. Así sería hasta que se cumpla lo anunciado por los profetas. Que llegue el mensajero que anuncie en el desierto que el Mesías, el Salvador, había llegado. ¿Quién era ese mensajero? Juan el Bautista. Juan el Bautista, que predica en el desierto que Jesús había llegado. Por eso la reforma es todo sobre Jesús. Este era el lema de los 500 años y que realmente hace justicia a lo que es la reforma, porque todo es sobre Jesús, no es sobre Lutero. Lutero fue un gran siervo fiel, sí. Hubieron otros también, los apóstoles, los profetas, los reyes reformadores como Josías, como Ezequías. Pero todo es sobre Jesús, porque la llegada del Hijo de Dios al mundo para ser su Salvador es nada menos que la gran reforma definitiva de la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, a la cual las demás solo apuntan y reviven. Porque con la celebración de la Pascua, Josías y el pueblo estaba celebrando lo que iba a suceder con Jesús aquel Viernes Santo, jueves y Viernes Santo, ¿no? En su pasión, muerte y resurrección. Lo mismo hacía Martín Lutero apuntando al Cristo crucificado. Lo mismo, todas las reformas, y por eso todos los predicadores fieles de Dios siempre apuntan hacia ese momento, donde es la gran reforma definitiva. Por eso, al principio del ministerio del Señor, Juan el Bautista, como buen siervo fiel de Dios, hace lo mismo que hicieron el rey Josías, los profetas del Antiguo Testamento y Martín Lutero, a quien se llama el ángel del Apocalipsis. Llama a las personas al arrepentimiento por sus pecados y a la fe en Cristo. Convocar al pueblo ante la proclamación audible de la palabra de Dios y a reformar así sus vidas apartándose de los ídolos paganos y finalmente invitándolos a celebrar la Pascua, la gran fiesta de salvación donde el Cordero de Dios es el anfitrión y el alimento,
el gran protagonista de la Reforma. Ahí tenemos una de estas imágenes famosas de la Reforma, donde vemos claramente, ¿no? Siempre Lutero, cuando aparece predicando, tiene en una mano la Biblia y en la otra, con el otro dedo apunta a Cristo, ¿sí? No se apunta a sí mismo, no apunta a la gente, apunta al Cristo crucificado. Y ahí está la Pascua también siendo celebrada en la Santa Cena, el bautismo, por supuesto. Bien, entonces, por eso decimos que la forma correcta de ver la Reforma es verla y entenderla como un episodio en la historia de la Iglesia. Porque la Reforma es Dios apiadándose de su pueblo y llamándolo al arrepentimiento por sus pecados y a la fe en sus promesas. Y eso debemos grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. No es el triunfo de unos pocos iluminados contra los que estaban en tinieblas. Los luteranos no consideramos que teníamos algo mejor que los católicos, porque esto es el arrepentimiento de la Iglesia. Es Dios preservando su remanente, su porción escogida de entre todos los pueblos de la tierra. Los luteranos no decimos que estamos exentos del problema, que no éramos parte, sino confesamos ser parte del problema, parte de la misma iglesia hundida en idolatría, porque venimos de la Iglesia Católica Romana. Nuestra historia nos liga a ellos, pero no solo nuestra historia, nuestra carne y nuestra sangre pecadora nos une, nos vincula con todos aquellos que pervirtieron el Evangelio de Cristo. Solo por gracia de Dios fuimos rescatados en Cristo. Por su misericordia hemos sido preservados en la verdad, sin mérito alguno de nuestra parte. Por eso, como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿dónde está la jactancia? No tenemos de qué jactarnos los luteranos. Pues como dijo Lutero, somos mendigos. Esa es la verdad. Si hay alguien que se gloría, que se jacte en el Señor. Solo en Cristo. Ahí está también nuestro consuelo, que no se funda en nuestras capacidades, en nuestros dones, en nuestras obras. No es que nosotros seamos super personas o mejores que otras y por eso somos luteranos y por eso Dios nos ama. No. Solo nuestro consuelo debe estar en nuestro Dios, en su misericordia y en que Él cumple con sus promesas, como así lo ha demostrado tantas veces a lo largo de la historia. Y especialmente en aquel tiempo donde envió a su Hijo a habitar entre nosotros. Por eso, hermanos, la Iglesia de Cristo siempre está en reforma. Nuestro consuelo, no está en nosotros, solo en Dios. Es Dios quien por medio de sus siervos, como Martín Lutero, como Juan el Bautista, como Jeremías, nos limpia de la idolatría en la que vivimos, de nuestro paganismo natural, restaurando la verdadera alabanza y adoración con Cristo Jesús como el centro de la misma. Fíjense cómo siempre cuando hay un rey reformador o cuando hay un profeta predicando el arrepentimiento, siempre tiene que ver con que lo que se está haciendo mal en primera instancia es el culto, el servicio, la forma de adoración. Siempre el pueblo tiene un problema con eso, porque el pueblo no quiere adorar al verdadero Dios. El pueblo quiere adorar a su propio Dios, creado e inventado a su gusto y conveniencia, moldeado bajo sus propios criterios humanos. Y así levantan muchos ídolos y todo. Incluso muchos vuelven a los siervos de Dios como sus grandes ídolos, como aquellos que tienen a Lutero como su gran héroe. Nosotros no. Nosotros vemos en Lutero un siervo de Dios, medio por el cual Dios nos limpia de nuestra idolatría en la que vivimos, porque nos predican el arrepentimiento y la fe solo en Cristo, donde debe estar, donde está el lugar seguro. Por eso Castillo Fuerte no es nuestro corazón, Castillo Fuerte no son nuestros sentimientos, Castillo Fuerte no es mi novio, mi novia, mi pololo, mi polola, Castillo Fuerte no es ninguna otra cosa creada. Castillo Fuerte es solo nuestro Dios, su palabra, Cristo mismo. Y hasta el fin de los tiempos,
Necesitamos vivir, hermanos, en este arrepentimiento como luteranos y ser reafirmados en las promesas del Señor de perdón, vida y salvación por medio de Cristo. Dice un profesor luterano del Antiguo Testamento, enseñando sobre las reformas del Antiguo Testamento y haciendo referencia también a la reforma luterana, que cuando la gente se arrepiente de sus pecados y vuelve a confiar en la palabra de Dios, entonces sucede la reforma. No cuando la gente se cree mejor que la otra, no cuando la gente quiere batallar contra otro, solo cuando hay arrepentimiento de verdad, movido por la misma palabra, y cuando se vuelve a confiar solo en Dios y en sus promesas y no en nuestras propias obras, ahí entonces está sucediendo la verdadera reforma de Dios. Por eso el servicio divino es nuestra reforma semanal, hermanos. Lo que sucedió a gran escala cada vez que Dios reformó a su iglesia en tiempos de Josías, tiempos de Moisés o en tiempos de Lutero, es lo mismo que sucede cada domingo en nuestro servicio divino, donde somos llamados al arrepentimiento y a la fe, donde se nos entrega el perdón de los pecados, donde la verdad del Evangelio de Cristo nos es proclamada, donde Dios nos sostiene y nos alimenta por medio de su palabra y de los sacramentos. Porque más allá de cualquier beneficio temporal, reforma social, económica, orden civil, etc., el gran beneficio que celebramos en la reforma es el perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación que tenemos como un don por medio de Cristo. Así también, cada vez que nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados diariamente, somos reformados por Dios en Cristo. Bien. Hasta aquí llegamos, por ahora. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Comentario? No, La Yo verdad no es tengo que ninguno. nos llamó la atención de que hubieran reformas, nunca lo habíamos visto de esa forma, reformas anteriores en el Antiguo Testamento. Y Claro. que en realidad sí fueron reformas. Claro. Uh-huh. Sí, eso es porque estamos muy influenciados por una visión, como diríamos, humanista, ¿no? de lo que es la reforma en sí. Por eso perdemos, como seres humanos, y esta es nuestra tendencia natural, perdemos de perspectiva que la reforma es obra de Dios y no de Lutero. Exacto. Interesante. Gracias. Bien, tenemos trivia. Oh, no nos salvamos. No se salvan de ninguna manera. ¿Cuáles de estos reyes de Judá se conocen como reformadores? David y Salomón, Jeroboam y Roboam, Ezequías y Josías, Manasés y Acaz, o Moisés y Josué. Ezequías y Josías. la 3. O sea, la 3, por lo que vimos, no sé lo que hizo Ezequías mucho, pero si está con Josías, debe haber sido reformador también. Bien, es buena deducción la de Marianela. Pero recuerden que había mencionado que Ezequías era el bisabuelo y fue el único que, además de Josías, que haya sido piadoso delante de Dios. Por eso está bien. La 3. Esta está bien fácil. Después las otras están más difíciles. ¿Qué objeto olvidado fue encontrado en el templo de Jerusalén y presentado ante el rey Josías, lo cual detonaría una reforma? 1, el cuerpo de Moisés, la corona de David, el tesoro de Salomón, el libro de la ley o la vara de Aarón. 4. Libro de la ley. Libro de la ley, muy bien. ¿Qué cosa no hizo el rey Josías después de haber oído la lectura de las Escrituras, o sea, del libro de la ley? ¿Qué no hizo? Acá hay 6 cosas, pero hay una que no hizo. 1, las clavó en la puerta del templo de Jerusalén, así como hizo Lutero con las tesis. 2, se rasgó las vestiduras en señal de arrepentimiento. 3, mandó reunir a todo el reino y las leyó públicamente. 4, mandó destruir los altares a los ídolos paganos y prohibió todo tipo de sacrificio a falsos dioses.
5, reconoció que tanto él como el pueblo se habían apartado del pacto con Dios. 6, ordenó que se volviera a celebrar la Pascua. La uno. Varias. La La 1. La 1. La 1, La muy bien. uno. Bien. Quería mencionar algo sobre la 4. Esto de destruir los altares a los ídolos paganos y prohibir tipo de sacrificio a los dioses, por más que se menciona en pocos versículos, esto no era tarea fácil, Me imagino. porque no solo tendría la oposición de los sacerdotes paganos y de los otros imperios que lo iban a amenazar, sino que también el mismo pueblo que estaba hundido en la idolatría le podía haber reaccionado mal. Imagínense que ustedes van y entran a la casa de una persona que es muy dada a la religiosidad popular, que tiene muchas estatuitas en la casa, y estampitas, y rosario, lo que sea, y empiezan a destruir todo eso, ¿no? Que manden a los carabineros y te empiecen a sacar esas cosas. No fue una tarea fácil. Incluso, no solo por eso, sino para él también, porque eso implicaba reconocer que su padre y su abuelo se habían equivocado. Y además porque eso estaba por años así, si era del padre y del abuelo, ese Exacto. pueblo ya se había acostumbrado como algo Exacto. normal. Totalmente. Entonces, muchos cambios, pero bien. Confió en Dios y lo hizo. ¿Cuál de los siguientes enunciados define mejor lo que es la reforma luterana? 1. El gran descubrimiento de la Iglesia. 2. La revolución de la Iglesia. 3. El arrepentimiento de la Iglesia. 4. El renacer de la Iglesia. 5. El triunfo de la verdadera Iglesia. O 6. El despertar de la Iglesia. 5. El arrepentimiento de la iglesia, la 3. Escuché 5, escuché 3. ¿Qué más? El 6. El 6. 6. La 2. Todas las anteriores. ¿Y todas La 2. pueden ser no, también? No hay todas. Ah. Hay solo una. 5. Piensen bien, porque 3. es la que me define mejor lo que es la reforma luterana. No es, Ah. algunas pueden haber que sean verdad en cierta manera, o que tengan algún pesito, pero hay una que es clave. 5. ¿Es el triunfo de la verdadera iglesia? Sí. O sea, el triunfo de la iglesia luterana contra la católica romana. No. No. 4. El renacer de la La iglesia. 3. El renacer de la iglesia, o sea que la iglesia volvió a nacer ahí en la reforma. No. No. Pero como ese, el que está contestando a todos se va acomodando ahí. Sí. Ay, Es el ¿qué es despertar de la reforma? iglesia. ¿Ya cuál es? ¿Está durmiendo? La iglesia que estaba dormida pero despertó de su sueño. No. Yo sigo diciendo que es la 3. ¿Será el gran descubrimiento de la iglesia? ¿Será que los luteranos fuimos capaces de ver eso que los otros no fueron capaces de descubrir? No. ¿Será que somos los revolucionarios, los que nos animamos a más, los que luchamos por nuestros derechos? No. La reforma luterana es el arrepentimiento de la iglesia. Es eso, por definición. No es una proeza del pueblo de Dios, es la misericordia de Dios. El fundamento de la reforma. Yo dije la 3. Bien. ¿Cuál era? ¿La 3? Arrepentimiento en la iglesia. Arrepentimiento de la iglesia. Es la única que no nos gusta hacer, pero es la que es. Bien. ¿Cuántas reformas hubieron en la historia de la iglesia? Una sola, la del siglo XVI, es decir, la de Martín Lutero. 2, por lo menos 3 hubieron. 2 en el Antiguo Testamento y una en tiempo de Lutero. 3, la iglesia siempre está en reforma. 4, hubo una sola gran reforma de la cual dependen las otras, la de Cristo. 5, 2 y 3 son correctas. 6, 3 y 4 son correctas.
Silencio sepulcral. La 3. 2 y 3. La 3. La apruebo. La 5. ¿Ah? Manuel aprueba. Bien. Bien, todos están de acuerdo por lo menos con la 3. Ya, entonces puede ser la 3, la 5 o la 6. La 5. ¿No son contradictorias la 2 y la 3? Lo menos 10, 2, 9. La 4, ¿por qué no la 4? Yo me inclino solamente por la 4. Solamente la 4 dice Marianela. O sea que la 3 no es para usted. No. No. O sea, es que depende, porque si yo lo veo que todo está en Cristo, depende de todos los otros. Ah, pero la 3 y la 4, tiene razón. Sí. Oye, está difícil esta. Sí. Igual yo me quedo con la 4, Bien. pero la iglesia siempre está en reforma. Claro. Que la iglesia ¿Sabe sí. por qué está en reforma? Porque antes, si no lo nombramos, cada vez que vamos al servicio, también hay una reforma. Entonces, la 3 y la 4. Excelente. Un aplauso. Sí. Muy bien. Está difícil esta, sí. Está más para pensar. Y como digo, al final, las del final, las últimas son las más difíciles. Ahora nos quedan las últimas. Un juego más. Bien. ¿A qué tipo de interpretación pertenece la siguiente definición de reforma? En Wikipedia, hermanos, hay una definición de lo que es la reforma. Hay una definición en Wikipedia de lo que es la reforma. Vamos a ver si está bien o si está mal. Si está bien, es cristocéntrica. Si está mal, puede ser 1, 2 o 3. ¿Ya? Bien, dice, se conoce como reforma protestante al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. La reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica. ¿Cuál será? Histórico-culturales. Sí. Dice Miriam, histórico-cultural. Marianela dice sí. Sí, histórico-cultural es lo que está definido ahí. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien por el rechazo? Nacionalista porque identifica a Alemania. ¿Alguien apoya la moción de nacionalista? Si bien no es nacionalista, porque si bien identifica a Alemania, dice que tuvo su origen allí, pero que después se expandió por todos lados. Bien. Es histórico-cultural, como dijeron al principio. ¿Por qué? Porque narra el hecho de un episodio que pasó, historia. Y también en cuanto a la cultura, ¿no es cierto? Porque habla de un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica. Bien, ese es el punto. Que la reforma, según el que escribió el artículo en Wikipedia, tuvo un origen en Lutero, en sus críticas, en sus propuestas de cambios religiosos, pero tiene una función profunda en los usos y costumbres de la Iglesia Católica. O sea, tiene que ver con las costumbres, al fin y al cabo. Tiene que ver con las prácticas, pero no tiene un sentido cristocéntrico. Acá no hay Cristo, ¿no? No tiene un sentido espiritual. Y fíjense que también esta interpretación decía que Lutero solamente era el que inició la reforma. ¿Sí? Para que después se forme el grupo de iglesia llamado protestantismo. Nosotros luteranos no decimos eso. Nosotros creemos que nuestra doctrina es luterana, solo luterana. No es bautista, no es
calvinista, no es presbiteriana, no es católica romana, no es nada. No somos la misma, no tenemos la misma doctrina que otras iglesias que se consideran protestantes. Entonces, por eso, como bien, es histórico-cultural. ¿Quedó claro o no? Sí. Sí. Bien. ¿A qué tipo de interpretación de la Reforma pertenece este comentario? El desarrollo de la religión protestante se inició con un arduo trabajo de un fundador, Martín Lutero. Su dedicación a sus propias creencias ha conmovido a muchos. Una cosa que admiro de Lutero fue su coraje para oponerse a algo malvado y mantenerse firme en su propia creencia. Una prueba, a ver si. No solo esto, también tenía un espíritu que me motiva a desafiar mi propio estilo de vida y nunca tener miedo de enfrentar los obstáculos que se presenten. Rindo homenaje a un hombre cuya creencia ha cambiado nuestra forma de vida, Martín Lutero. Está clarito. Interpretación heroica. ¿Todos de acuerdo? Todo. Bien. Es heroica. Además, la cita de abajo de la fuente Bibliografía. lo delata, pero Mi héroe. así se llama el blog. Lutero. Mi héroe Martín Lutero se llama así. Bien. ¿A qué tipo de interpretación de la Reforma pertenece este comentario? A través de Martín Lutero, Dios hizo volver a su iglesia de la corrupción del papado y de doctrinas de fanáticos a la verdadera fuente de la verdad divina, las Sagradas Escrituras, con la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús como su centro. La gracia de Dios Padre, revelada en su Hijo Jesús, nos libertó de la esclavitud del pecado, del diablo y la muerte eterna, gracias a su sacrificio vicario en la cruz del Calvario y su resurrección. Por medio de esta buena noticia llamada Evangelio, el Espíritu Santo, crea y fortalece la fe de la Iglesia en la tierra y la mantiene unida a Cristo, su cabeza. Ups. 4. Cristocéntrica. 4. Bien, esa es la interpretación cristocéntrica, porque es Dios el que actúa allí. Es Dios el que hizo por medio de Lutero. Pero mira, esa es la descripción que tenemos en este librito, que es genial, que es del librito muy sencillo, que lo tenemos en la iglesia también, y que muchos lo tienen ahí, que se llama Vive la Reforma, que es escrito por un pastor que ahora está en Argentina, pastor de Yela, pero que antes estaba en Paraguay. Que es la descripción que tenemos aquí. Es una interpretación cristocéntrica de la Reforma. Correcto. Bien, estaba fácil, o sea que aprendieron bien. Excelente. ¿Por qué es cristocéntrica? Además de porque Dios es el protagonista. Revelada su nos libertó la esclavitud del pecado. Todo de nuevo, perdón, disculpe. ¿Por qué es cristocéntrica, Dios? Porque a través de, como dice, y la gracia de Dios Padre se revela en su Hijo Jesús. Bien. Entonces, porque Jesús fue el gran hacedor de la Reforma, o el que hizo posible todo eso, ¿no? Y Lutero fue un siervo de proclamar esta verdad. Bien. Para concluir, leemos estos dos textos de Juan 8 del Evangelio de hoy y del apóstol Pablo en Gálatas. Dice Cristo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Así, hermanos. Espera un poquito, Pablo. Sí. ¿Me puedes, por favor, enviar por correo digamos, la presentación de donde habla de Josías, por favor? Sí, por supuesto. Me faltó una placa, pero que tengo que ver, no sé si se me perdió o la borré, qué sé yo. Pero sí se puede. Ya, gracias. Entonces, hermanos, como luteranos, celebremos que somos luteranos por gracia. Nadie es luterano por decisión, nadie es luterano porque lo ha buscado, nadie es luterano porque
porque, Lo merecemos. porque eligió, ni siquiera porque lo merecemos. Mm. Ni nadie puede jactarse. Ser luterano no es jactarse en sí mismo, solamente jactarse en Cristo. No somos mejores que los católicos, no somos mejores que los bautistas, no somos menos pecadores que los mormones. Somos igual de pecadores que ellos. Y tenemos que considerar que somos peores que ellos en todo caso. Porque incluso teniendo el Evangelio muchas veces, teniendo la verdad y a Cristo de nuestro lado, muchas veces ellos actúan mejor que nosotros. Pero como dice el apóstol, de los pecadores soy el primero. Como dice Lutero, somos mendigos, esa es la verdad. Pero celebramos el don de la salvación por la gracia de Dios en Cristo. Y así permanecemos libres de la muerte, del pecado y del mismo diablo. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Vamos a cantar la última parte de nuestro himno. El Hijo en su sin par amor obedeció al Padre a ser mi hermano y mediador. Nació de Virgen Madre, de su deidad no se glorió, cual siervo humilde aquí vivió, al diablo combatiendo. Me dijo cerca, quédate, yo soy tu fortaleza, yo mismo te rescataré, te sostendré en firmeza, pues eres mío y tuyo soy, conmigo irás a donde voy, Satán vencer no puede. Aunque en mi sangre verterá y esté yo a muerte yendo, por ti tu bien esto será, sé firme y fiel creyendo, yo mismo muerte venceré, con mi inocencia pagaré por todos tus pecados. Ahora al Padre Santo voy, de tierra a cielo asciendo, el Santo Espíritu te doy, del cielo lo encomiendo, consuelo en pruebas te dará, a ser veraz te enseñará a la verdad del día. Lo que enseñé mientras viví, los guíe en vida siempre, que predicando fiel así, verdad del reino siempre, estén atentos que Satán el evangelio estorbará, queriendo destruirlo. Hermanos, confesemos nuestra fe en este Dios que nos ha salvado, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ha llegado el momento, hermanos, de la oración de la Iglesia. Al Señor en tu misericordia respondemos, escucha nuestra oración. Así pues, en este día de la Reforma, teniendo confianza en nuestra justificación por gracia a través de la fe y teniendo acceso al Padre en nombre de Cristo Jesús, volvamos nuestro corazón en oración por nosotros mismos, por la Iglesia y todas las personas de acuerdo a sus necesidades. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, has mostrado tu fidelidad, levantando a los que en cada generación llaman a tu Iglesia al arrepentimiento y la renovación. Así como lo hiciste con tu siervo Martín Lutero y con todos los reformadores que nos enseñan a confiar solo en tus promesas. Continúa levantando voces en nuestros días que anuncian la palabra de verdad y proclaman la fe en la pureza y la verdad contra todos nuestros enemigos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre eterno, no deseas la muerte del pecador, sino que quieres que todos lleguen a la fe y la vida en Cristo. Levanta pastores fieles que prediquen tu palabra sin falta y enseñen la doctrina entregada a los santos, para que muchos escuchen y crean. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios misericordioso, tu palabra ha sido luz y salvación a través de todos los siglos. Ayúdanos a llevar tu gracia a todos aquellos que están en tinieblas y concédeles libertad mediante el perdón de sus pecados. Bendice a los misioneros que sirven cerca y lejos y a todas las nuevas congregaciones que se establecen en tu bendito nombre. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de poder y fortaleza, nuestro castillo fuerte, tú has establecido gobiernos y el orden de la ley para la protección de todas las personas y para preservar la libertad de adorarte en espíritu y en verdad. Ilumina a nuestro presidente, a nuestros gobernadores y alcaldes, al Congreso y a los jueces. Dale sabiduría, humildad e integridad para que todos puedan disfrutar de la verdadera justicia y la protección de la vida desde su concepción hasta su fin natural. Bendice y acompaña las decisiones que como ciudadanos chilenos somos llamados a tomar en las votaciones para que aquellos que ocupan cargos de autoridad sirvan según tu voluntad y para que los que estamos bajo autoridad sepamos ser buenos siervos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios santo y misericordioso, tu poder se revela principalmente al mostrar misericordia a los más necesitados. Da a los enfermos salud, a los atribulados paz, al afligido consuelo y al que agoniza, dale tu paz. Escúchanos en nombre de nuestro hermano Carlos, quien padece por su enfermedad. Escúchanos por Mandy, especialmente por su padre, quienes transitan tiempos difíciles. Oramos también por las familias Prat Órdenes y Hernández García, quienes lamentan la pérdida de sus mascotas, que los han acompañado en este tiempo también, como un fiel reflejo de tu fidelidad para con nosotros. Oramos también por aquellas personas que se comunican por nosotros a través de los brazos auxiliares de tu iglesia. Oramos por la señora Sandra Silva, por su salud, para que la sostengas en cuerpo y alma. Oh Señor, así también oramos por todos aquellos que están en nuestro corazón, por aquellos que quiere que te pidamos y por aquellos en la manera que nos enseñas a pedirte. Todo conforme a tu misericordiosa promesa, no a nuestro mérito. Concédenos también paciencia a todos aquellos que hoy se encuentran en tribulación y en prueba. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, tú le has dado grandes dones a tu pueblo y le has proporcionado recursos para satisfacer sus propias necesidades y especialmente la de los más necesitados. Bendice las instituciones y proyectos misericordiosos de tu iglesia, mediante los cuales tu pueblo brinda ayuda y apoyo a los que más necesitan. Ayúdanos a reconocer que a todas las personas que sirven
para que disfruten de los frutos de su trabajo y que te honren con las obras de sus manos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios misericordioso y Padre bondadoso, tu propio Hijo ha puesto su mesa ante nosotros y da su propia carne y sangre para que sean el pan del cielo que nos alimentan hasta la vida eterna y la copa de salvación en la que nuestra sed se satisface para siempre. Danos de tu Espíritu Santo, para que cuando nos acerquemos a comulgar, lo hagamos dignamente y en arrepentimiento y fe, y así nos deleitemos en la salvación que ofreces y entregas en este santo sacramento. Llévanos por fin a ese día cuando todas las divisiones terrenales cesarán y seremos un solo pueblo ante el altar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese día, Señor, consérvanos entre nosotros mediante tu palabra y sacramentos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oh fiel Señor, a través de los siglos hablaste esperanza por medio de los profetas hasta el día en que entregaste a tu propio Hijo para que fuera nuestro Salvador y Redentor. Bendice a los que recién están aprendiendo el Evangelio y bendícenos con el deseo de conocer y guardar tu palabra. Anima a tu pueblo a valerse de la gracia de la confesión y la absolución para perdonarse unos a otros y vivir en la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, te rogamos que nos concedas todas las cosas buenas que nos beneficiarán en cuerpo y alma y que prevengan cualquier daño para nosotros o para nuestra salvación. Enséñanos a vivir contentos y agradecidos con tu voluntad y propósito y en la libertad que solo tú nos brindas por medio de Cristo para servirte con todo nuestro corazón, mente, cuerpo y alma. Todas estas cosas, Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, ahora y siempre y por todos los siglos, un solo Dios. Amén. Visita nuestro hogar, oh Señor, y en tu gran misericordia, defiéndenos de todos los peligros y riesgos de esta noche. Por amor de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día. Y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido, y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bien, hermanos,